Hoy vamos a hablar sobre las infecciones virales genitourinarias. Tenemos que tener en cuenta dentro del tracto genital que las principales infecciones que pueden generar lesiones son citomegalovirus, papilomavirus y herpes simplex, de las cuales citomegalovirus y herpes simplex ya lo hemos visto en clases anteriores. Hoy nos vamos a referir y a profundizar entonces en la infección proporcionada por los virus del papiloma humano. Aquí podemos observar entonces cómo es la estructura de este tipo de virus, del virus del papiloma humano. En esta microfotografía electrónica tiene la cápside viral de simetría icosaédrica, es un virus desnudo, no envuelto, y el material genético que lo compone es DNA circular doble cadena. Aquí podemos observar un esquema del material genético y las regiones que van codificando a las distintas proteínas. Como verán, están divididas en proteínas E, de expresión temprana, y las proteínas L, o de expresión tardía, que son los que componen la cápside viral, que son L1 y L2. L1 es la proteína que va a estar siendo reconocida por el sistema inmunológico y va a poder entonces generar anticuerpos neutralizantes. Aquí podemos ver partículas formadas de estas proteínas L1, que son las partículas que se utilizan en la composición de la vacuna, que vamos a ver más adelante. Los papilomavirus pertenecen entonces a la familia Papillomaviridae y tienen un tropismo epitelial. Pueden infectar a la piel y a las mucosas y se los divide en distintos grupos. En los papilomavirus de animales, que infectan animales, y en los que infectan a humanos. Y dentro de los que infectan a humanos se dividen en aquellos que tienen un tropismo por la mucosa, aquí en rojo, y los que tienen un tropismo por el epitelio, por la piel, los cutáneos, aquí identificados en amarillo. Pero también podemos observar que hay otros papilomavirus que tienen tropismo mucoepitelial, como es el caso de los papilomavirus 6 y 11, que son los principales productores de verrugas. Y también podemos encontrar al 32 y al 42. Distintos tipos entonces de HPV. ¿Cómo se los clasifica? ¿Qué quiere decir esto de decir 6, 11, estos numeritos? Se los clasifica en distintos genotipos. Esto está dado entonces por diferencias en la secuencia del DNA, pero no en cualquier región del DNA, sino en la región que codifica la proteína L1. Hablamos de distintos tipos virales o de distintos genotipos cuando la divergencia es mayor al 10% en la homología de L1, de la región que va a estar codificando entonces a la proteína L1, la proteína principal de la cápside viral. Respecto del tropismo entonces de estos virus de papiloma, que podemos hablar que pueden infectar preferentemente la piel y van a producir verrugas sobre todo, o los que infectan mucosas y pueden generar condilomas anogenitales, pueden llegar también a generar lesiones preneoplásicas y cáncer anogenital. ¿Cómo se produce la infección? ¿De qué manera se puede transmitir entonces este tipo de virus? A través de contacto directo. También puede ser a través de fomites y de madre a hijo. Y con respecto al contacto directo, una de las principales formas de transmisión es la transmisión sexual. Si vemos aquí en este gráfico, podemos ver distintos tipos de agentes, ya sean virales, de parásitos o bacterianos, que tienen una vía de transmisión sexual. Y si vemos entre ellos, el principal agente transmitido por esta vía es el HPV. Entonces, respecto de la epidemiología, también se los clasifica a los HPV en distintos riesgo oncológico. Y riesgo oncológico, sobre todo cervical, cuando se comenzó a realizar este tipo de estudios. Luego también se asoció que se podía provocar otro tipo de cáncer o producir otro tipo de cáncer, como son cáncer de vulva, vagina, ano, también en hombres puede ser en pene, ano.
¿Mm? Y en cáncer de boca también. Entonces, de acuerdo al riesgo de poder producir un cáncer, se los va a dividir en HPV de alto riesgo oncológico o oncogénico, de riesgo intermedio y de bajo riesgo. Los HPV de bajo riesgo, entonces oncogénicos, son los que causan más del 90% de las verrugas genitales. Aquí vemos algunos ejemplos. Realmente son dolorosos, incómodos, necesitan tener un tratamiento. Los HPV de alto riesgo oncogénico son los que causan más del 70% de los cánceres de cuello. En realidad esto ahora vamos a ver que es mucho mayor, ya es de un 99,7% o un poquito más. ¿Cuál es la zona donde se produce entonces principalmente ese tipo de cáncer? En el cérvix uterino, en el cuello del cérvix uterino, en estas regiones. Ya desde hace muchos años, desde 1965, se conocía el rol de este agente en las verrugas genitales y cutáneas, y posteriormente se descubrió su rol entonces también con carácter oncogénico. Como les comentaba recién, actualmente se lo relaciona con el 99,7% de los cánceres cérvicos uterinos. Entonces se habla de que el cáncer cervical sin la infección por el virus de HPV sería excepcional. Sin embargo, hay que tener presente que es del 99,7% o un poquitito más. Puede suceder entonces en una muy, muy baja proporción otra etiología. ¿Y cuál es la relevancia entonces del virus del papiloma humano? Lo tenemos que tener presente con respecto a la generación de cáncer. Y cáncer sobre todo con esta localización, cáncer cervicuterino. Si vemos aquí, en este gráfico, podemos ver los distintos tipos de cáncer en hombres marcados en azul y en rosa marcados los de mujeres, y podemos observar que el cáncer cervicuterino se encuentra dentro de los principales tipos de cáncer en las mujeres. Entonces tiene una gran relevancia el diagnóstico y el seguimiento de las infecciones por HPV para prevenir entonces cáncer cérvico-uterino. Ahora que la infección por HPV en esa localización no asegura que se vaya a generar un cáncer cérvico-uterino, sino que necesita de distintos factores de riesgo también propios del virus, como puede ser el tipo de HPV, que tiene que ser de alto riesgo oncogénico, el tiempo que permanece infectando, la persistencia entonces del virus, el estado físico también del genoma viral. También necesita de factores del comportamiento y factores del hospedador. Con respecto a factores de comportamiento, por ejemplo, la elevada paridad, es decir, el mayor número de partos, la anticoncepción oral, que está todavía en discusión dependiendo de qué tipo de tratamiento se otorgue, el tabaquismo y la edad temprana de iniciación sexual. Estos también son factores de riesgo, entonces, para la generación de un cáncer cervicuterino. Y factores del hospedador como la edad, el estado inmunológico. Pero recordar entonces que HPV es necesario, pero que no es suficiente. Una infección con lesión, ahora vamos a ver qué tipos de grados de lesiones se puede producir con la infección por HPV, no significa que la persona vaya a generar o a tener un cáncer cervicuterino. Necesita de otros factores para que se pueda llegar a producir. ¿Cómo es el ciclo de infección por los papilomavirus? En el epitelio, y que tienen un potencial oncogénico viral. Aquí podemos ver en este esquema el epitelio estratificado con las distintas capas, desde la basal hasta la córnea. Cuando estamos hablando de un epitelio, entonces la última capa cornificada, que ya directamente se descama, esa capa ya no son células vivas. Y en cambio, en el caso de mucosas, tener presente que esa última capa, queratinizada o cornificada, no está. Aquí podemos ver entonces qué es lo que puede suceder. El virus de HPV va a infectar mediante una microlesión, va a tener contacto con las células de la capa basal, y en esas células entonces va a empezar a replicarse.
Aquí lo que le está mostrando, por ejemplo, se produce la infección donde en estas capas epiteliales germinales, la zona basal. Esto va a llevar a la promoción del ciclo celular, por eso se habla de una transformación benigna, hay hiperproliferación de estas células, se va generando entonces lo que se conoce como verruga o en el caso de las mucosas como condilomas. Una vez que entonces infecta la región basal, vamos ahora más adelante a ver con detalle qué es lo que va sucediendo con respecto a la replicación del virus, hasta que es eliminada la progenie viral infectiva del estrato superior cuando esto simplemente es descamado. Y por otra parte, lo que puede suceder es que haya una desregulación del ciclo celular con aquellos HPV de alto riesgo oncogénico que tengan otros factores asociados también que propicien la integración vamos a ver, del genoma del virus a la célula del hospedador y pueda conllevar posteriormente a la generación de un cáncer, de un carcinoma. Esto es a grandes rasgos, tanto en piel como en mucosa. ¿Qué tipos de cáncer podemos tener presentes asociados con la infección con HPV? Principalmente el cáncer cervicuterino, pero también se han demostrado, como les mencioné anteriormente, otras localizaciones, como de ano, pene, de vulva, vagina, también faringe, aquí podemos ver los orofaringios, distintas localizaciones. Sin embargo, tenemos que tener presente que la incidencia de todos los cánceres extracervicales que están asociados al HPV es de alrededor de un 12% del total de los cánceres asociados a este virus, con lo cual se hace foco o se prioriza el estudio de cáncer cervicuterino y el diagnóstico como para poder evitar, el diagnóstico oportuno para poder evitar entonces la generación del cáncer cervicuterino. Todos los métodos que se van obteniendo para ese diagnóstico, también para el screening, para la prevención de cáncer cervicuterino, posteriormente se van validando para otras localizaciones. Aquí podemos ver un ejemplo, un esquema de cuál es la principal localización donde entonces HPV mucoso puede infectar en el útero, en realidad en el cuello cervicuterino, y que no va a ser en cualquier lugar, sino que va a ser en la región denominada o llamada epitelio de transición. Allí es donde tiene especial tropismo el virus para provocar entonces ese tipo de infección. Aquí tenemos un esquema del cuello del útero, donde tenemos el endocervix y el ectocervix en esta región. Cuando se produce el contacto entonces con virus de HPV, necesita de lesiones, microlesiones, para poder tener contacto el virus con la capa basal de las células de este epitelio estratificado. En ese momento entra en contacto entonces con las células basales y producen la infección. Va a suceder un periodo variable denominado de latencia en el cual el virus puede estar generando un número de copias bajo. Lo que ocurre es que una vez que el virus infecta a la célula, su material genético de ADN queda alojado en el núcleo como episoma. Ese material genético se puede replicar en un número de copias muy bajito dependiendo del ciclo celular de estas células. Una vez que entonces, si estas células se están dividiendo, el virus se está replicando, comienza a suceder la expresión de distintos genes virales. Dentro de estos genes virales, sobre todo, vamos a ver a las proteínas E6 y E7, que lo que generan es el favorecimiento, la promoción del ciclo celular, pero de una forma regulada. Una vez que se van generando este tipo de proteínas, las células que estaban en división en las capas basales van a comenzar a madurar, van a ir adquiriendo distintos estadios de diferenciación hasta llegar al estadio más diferenciado de las células en la capa superior. Lo que va aconteciendo, lo que va ocurriendo entonces es que a medida
que van madurando, que se van diferenciando estas células que estaban infectadas, se van a ir expresando distintas proteínas del virus, que lo que va a acontecer entonces en las capas más superiores es la generación de las proteínas tardías, las proteínas de la cápside viral. Aquí están indicadas en color azul. Con lo cual se va a estar formando ahora la progenie viral infectiva en las capas superiores de este epitelio, y cuando este epitelio es descamado, son liberadas también las partículas virales. Esto puede acontecer al principio sin manifestación de una lesión o ya generándose algún tipo de lesión en esta región, en este epitelio, que se denominan lesiones intraepiteliales de bajo grado. Cuando ocurren este tipo de lesiones de bajo grado, en general están afectados el primer tercio de la capa basal. Si la infección prosigue, puede acontecer mayor proliferación de las capas basales, ya hay una desregulación de estas proteínas E6 y E7 y comienza a dejarse paulatinamente de producirse las proteínas tardías, y entonces no se puede liberar la partícula viral infectiva. Digo paulatinamente porque aquí se está mostrando en este esquema como que hay un corte entre las lesiones de bajo grado y las lesiones de alto grado. En realidad esto es progresivo. Entonces, en este estadio vamos a estar hablando de lesiones intraepiteliales de alto grado o HSIL. También se las conoce o están subclasificadas en dos estadios como SIN2, SIN3. Repasemos. Una vez que se pone en contacto el virus con las células de la capa basal, producen la infección, tiene un periodo entonces que es variable de incubación, de latencia, donde si hacemos alguna técnica para detectar al virus, no lo vamos a poder detectar, nos va a dar negativo. Luego de ese periodo variable, entonces comienza a replicarse, ahora sí, ya masivamente, el material genético, hay expresión de distintas proteínas del virus, hasta que en las capas finales, en las capas más externas, entonces sí se producen la expresión de las proteínas tardías. Esto lo recalco porque está muy orquestado secuencialmente las etapas de diferenciación de las células del epitelio estratificado con la expresión de las distintas proteínas del virus. Todo esto hace que no se genere daño a la célula y entonces no hay marcadores o no hay alerta al sistema inmune para que se produzca una inflamación. Bien, sí, sigue persistiendo la infección, luego de este periodo de que pueda generar una lesión de bajo grado, pasamos a las lesiones de alto grado, donde pueden estar afectados 2/3 o los 3/3 ya del epitelio estratificado, y si esto prosigue, puede integrarse el material genético ahora del virus a la célula y favorecer la generación del cáncer. Ahora vamos a ver cómo es la generación del cáncer a través de las proteínas del virus. Las proteínas oncogénicas E6 y la proteína E7. Como habíamos visto al comienzo, cuando se infectan las capas basales y comienza entonces el virus luego a replicarse, vimos que había expresión de estas proteínas E6 y E7 porque favorecen el crecimiento, el ciclo celular de estas células. Sin embargo, lo producen dentro de unos niveles regulados. ¿Y esto por qué? Porque hay otra proteína del virus, que es la llamada E2, que va a regular la expresión de E6 y de E7. ¿Qué es lo que hacen estas oncoproteínas? La oncoproteína E6 puede unirse a la proteína P53 y entonces puede alterar toda la regulación de esta proteína en apoptosis y en todos los mecanismos de reparación del material genético, del daño al DNA. Y por otra parte, la oncoproteína E7 se puede unir a PRB y entonces desregular la entrada al ciclo celular.
favoreciendo entonces ahora la progresión. ¿Qué es lo que ocurre? Si estas proteínas no son reguladas por E2, se favorece el ciclo celular, se favorece que no se detecten y no se reparen los daños en el material genético y que tampoco sean eliminadas por apoptosis. Entonces todo esto propicia a que haya una transformación celular. El tema es que si estas proteínas están siendo reguladas por E2, ¿cuándo dejan de regularse? Uno de los factores principales es que con la persistencia del virus en el tejido, este virus puede integrarse, su material genético puede integrarse al material genético entonces de la célula, y cuando hace esa integración, lo hace en la región que codifica la proteína E2. Entonces se pierde la regulación de las otras dos oncoproteínas, de la oncoproteína 6 y 7. En realidad todo este ciclo de regulación y de la intervención por estas oncoproteínas es mayor, se conoce con mayor profundidad, pero a grandes rasgos lo que les quiero transmitir es esto: se propicia entonces el ciclo celular, no hay reparación de los daños que se generan en el material genético y tampoco hay muerte celular para poder evitar que esas células se transformen. ¿Cómo es el ciclo de vida durante la progresión hacia el cáncer? Aquí tenemos un esquema del epitelio estratificado de la región cervicuterina, donde se muestra una microlesión que llega hasta el fondo, las células de las capas basales. El virus entonces puede ingresar, tomar contacto con estas células, infectarlas, y a medida que estas células iban replicando, iban madurando, adquiriendo entonces distintos estadios de diferenciación, lo que está indicado aquí con estos colores es que se van a ir produciendo la expresión de distintas proteínas del virus. Aquí, por ejemplo, en verde se marca una proteína, la E4, que está muy relacionada a la replicación del virus, para poder luego generar la partícula viral infectiva en las capas superiores. Aquí podemos observar un esquema donde ya se ha producido entonces lesión en ese epitelio infectado en los distintos estadios. Habíamos visto que podían producirse lesiones de bajo grado, lesiones intraepiteliales de bajo grado, LSIL, o también se las conoce como SIN1. Esto es de neoplasia intraepitelial cervical. En este caso, entonces, vemos que esta proteína E4 se expresa abundantemente hasta las capas superficiales, y esto está relacionado entonces también en las capas superficiales con la expresión y la formación de la proteína L1, la de la cápside viral. ¿Qué nos está indicando esto? Que va a haber progenie viral infectiva que se va a estar eliminando. Aquí podemos ver que en un estadio SIN1 o de bajo grado de lesión va a haber expresión de la proteína E7 en cierta cantidad, mucha expresión de la proteína E4, se va a poder detectar el material genético y va a haber expresión de las proteínas de la cápside. Pero ¿qué va ocurriendo a medida que progresa el tipo de lesión? Ahora ya pasamos a lesiones de alto grado, o también llamadas SIN2, SIN3. Esto es porque aquí se está ocupando la transformación o las alteraciones en el epitelio, 2/3 de este epitelio, y aquí en SIN3 ya en la totalidad del área del epitelio. ¿Qué es lo que va ocurriendo? La proteína E7, en este caso, pero también otra oncoproteína como E6, aumentan su expresión. Ya la proteína E4, que nos estaba mostrando o indicando la replicación del virus relacionada a la generación de partícula viral infectiva, va disminuyendo entonces el material genético detectable, y también detectable en este caso en forma de replicación. Y también disminuye la formación de la proteína de la cápside. Era lo que les mostraba hoy, de que va disminuyendo progresivamente la formación de partículas virales infectivas. Y ya en un estadio SIN3 hay mucha expresión de las proteínas E6 y E7 y disminuye
las proteínas C4 y ya directamente puede llegar a un punto donde no es detectable la formación de la proteína L1, lo que nos está indicando que ya llegamos a un estadio en el cual nos está generando progenie viral infectiva. Aquí podemos observar en cortes de biopsia el paralelismo con los distintos grados de lesión, sin 1, sin 2, sin 3. Lo que es llamativo es que las capas basales son células que tienen un núcleo grande respecto del citoplasma. En cambio, en las capas más superficiales, aquí en el epitelio normal, veámoslo, las capas más superficiales tienen un núcleo pequeño respecto del citoplasma. A medida que las lesiones van aumentando, ese grado de lesión va aumentando, vemos que hay mayor cantidad entonces de células de estratos inferiores que están ocupando en algunos casos 2/3 o los 3/3 ya en un sin 3 de ese epitelio. Con respecto al análisis citológico, cómo podemos ver estos cambios también en el epitelio, pero ahora a nivel de la descamación o la toma de una muestra de cepillado de esta región cervicuterina. Ahora vamos a ver con más detalles cómo se toman esas muestras. Pero cuando se realiza entonces el cepillado en esta zona del epitelio de transición cervicuterino, se lo posiciona sobre el portaobjetos y se hace una tinción especial denominada PAP, el Papa Nicolau. Lo que podemos observar son las morfologías de esas células más superficiales, o sea, las que uno está tomando con el cepillado. Como les comentaba, las células más de la capa más externa son células que tienen un núcleo pequeño, comparado al gran citoplasma. Cuando este epitelio entonces está infectado por el virus de HPV, se pueden producir anormalidades que se detectan como el efecto citopático que está produciendo este virus, que forma un halo perinuclear en las células que está infectando, y estas células se conocen como coilocitos. Y dependiendo del grado de lesión, va a ser las distintas anormalidades que vamos a encontrar entonces en ese estudio citológico. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión de bajo grado. Comienzan a aparecer entonces células con núcleos más grandes que las de un PAP normal. Y también la presencia del halo perinuclear. A medida que esa lesión entonces va progresando, aquí ya tenemos una lesión de alto grado. Igualmente, todo esto lo hace el patólogo o el citólogo. Estamos viendo la correlación entonces entre la infección, los distintos grados que se van produciendo de lesión, porque todo esto va a tener que ver con nuestro objetivo, que va a ser prevenir el cáncer cervicuterino. Aquí les dejo, ya lo hemos estado hablando, los distintos sistemas de clasificación, ya sea el sistema Bethesda, cuando hablamos de lesiones intraepiteliales de bajo grado o de alto grado, y su correlación con el otro sistema de clasificación, el sistema SIN, de neoplasia intraepitelial cervical, entonces la equivalencia entre LSIL y SIN1, y entre HSIL y SIN2, SIN3. Tengamos presente que a pesar de llamarse neoplasia intraepitelial cervical, está refiriéndose a displasias de distinto grado. Y esto hago hincapié porque ahora vamos a ver que son procesos que se pueden revertir. Entonces, ¿cómo es la historia natural del cáncer de cuello de útero? Cuando toma contacto entonces el virus de HPV con el cuello de útero normal, se va a producir la infección, va a generarse un periodo de latencia que va a ser variable y se puede producir entonces la infección productiva. Aquí estábamos en un estadio donde puede producirse esta infección sin manifestaciones, sin lesiones, o ya adquirir lesiones de bajo grado o sin uno. El periodo que acontece puede ser aproximadamente desde un año hasta que se elimina naturalmente por el sistema inmunológico de la persona.
Por eso podemos ver aquí una gran flecha de eliminación, de que se recupera, se elimina el virus y entonces se recupera el cuello uterino normal. Esto normalmente ocurre entre 1 año, 18 meses, se toma un plazo en general desde la infección de HPV de 1 a 2 años para la eliminación. Pero con respecto a este grado de lesión sin 1, aproximadamente dentro del año entonces puede revertirse, se puede eliminar. O si no es eliminado, puede proseguir y llegar a generar lesiones entonces precursoras. Estas lesiones pueden ser en principio de SIN 2, luego pueden pasar a un SIN 3 y aquí estamos hablando entonces de lesiones de alto grado. Veamos el tiempo. Entre 4 a 5 años pueden llegar a tardar para generarse estas lesiones de alto grado. También pueden revertirse. Hay mayor probabilidad de reversión desde un grado SIN 2 que desde uno ya SIN 3. Y el tiempo en que puede acontecer desde que se produjo la infección y que se reviertan estos tipos de infecciones puede ser entonces hasta unos 2 años. Si prosigue, se generan estas lesiones precursoras y no son eliminadas, pasa el tiempo, hay persistencia viral, esto va a favorecer la integración del material genético del virus a la célula hospedadora y mediante todos los mecanismos que vimos de desregulación de ciclo celular y demás, va a propiciar la transformación celular, pudiendo generar una lesión invasiva, pudiendo generar cáncer. Veamos aquí nuevamente el tiempo que demora en generarse ese cáncer, es de varios años. Y también tengamos en cuenta algunas características biológicas del virus de HPV para tenerlos presentes a la hora de querer hacer un diagnóstico. Este virus es un patógeno puramente intraepitelial, como vimos recién, cómo es que afecta a esa capa basal y todo lo que va produciendo. No lisa los queratinocitos, como habíamos hablado, entonces no está generando señales de daño para que se produzca una fuerte inflamación, no tiene una fase hematógena, es decir, no hay viremia, no infecta ni replica en las células presentadoras de antígenos localizadas en el epitelio, hay células presentadoras como son aquí las células de Langerhans, tampoco estimula a los linfocitos T ni a las células dendríticas para la activación o migración. Todo esto lo que ya nos va a estar dando una idea de que la generación entonces de una respuesta inmune adaptativa va a ser lenta. Y de hecho se refleja en que la respuesta de anticuerpos es lenta y débil. Tarda aproximadamente unos 12 meses en producirse la seroconversión. Por lo tanto, ya pensar en realizar un diagnóstico mediante serología, nos estamos dando cuenta que no sería útil, no sería lo apropiado. Y también tengamos presente que la respuesta de anticuerpos es genotipo específica. Ya al principio al principio de la clase, hablamos que dividíamos a los distintos HPV en genotipos. Cada genotipo entonces va a producir su respuesta de anticuerpos específica. Entonces ahora pensando en el diagnóstico de HPV, tenemos que tener en cuenta qué objetivo tenemos. Es decir, si nuestro objetivo es analítico, quiero poder determinar la menor cantidad posible de este virus de HPV, o si nuestro objetivo es clínico, es decir, que lo que quiero es detectar la enfermedad o el riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque dependiendo del objetivo va a ser las distintas pruebas que podemos utilizar. Cuando el objetivo es analítico, la técnica que se utiliza es la PCR. Y sobre todo se las utiliza en vigilancia virológica, en estudios epidemiológicos. Aquí lo que queremos saber, es decir, o queremos detectar, es el virus, la menor cantidad posible del virus, la presencia. Aquí, por ejemplo, en Bahía Blanca tenemos un proyecto de investigación translacional entre el Hospital Pena y el INIVIV, en conjunto con cátedras de la universidad, donde estudiamos la asociación entre alteración de microbiota vaginal y el parto prematuro
en pacientes que tendrán su parto en el hospital intersonal. Particularmente dentro de ellos estudiamos HPV. Entonces, este es un ejemplo donde nosotros queremos determinar la presencia del virus y poder detectar la menor cantidad de ese virus y analizar luego otros parámetros y ver si hay correlación o no. Entonces, en ese caso, podemos utilizar técnicas de PCR, es decir, con este criterio analítico. Pero, por otra parte, podemos tener como objetivo clínico, entonces ahora, detectar esta enfermedad o el riesgo de desarrollar la enfermedad. Es decir, para poder tener una noción del manejo de esas pacientes. También aquí tenemos un proyecto en Bahía Blanca asociado al anterior, pero ahora que ya tenía un objetivo también clínico. Es un proyecto de tamizaje, entonces para la prevención de cáncer cervicuterino. Esto se los doy como ejemplo de distintos estudios que se pueden hacer dependiendo del objetivo que uno tenga. Y ahora vamos a ver cómo elegimos las técnicas. Las técnicas que tenemos para la detección y tipificación de HPV en mucosas, vamos a ver que son varias. ¿Y dónde las vamos a utilizar? Es decir, ¿qué muestra vamos a utilizar para poder realizar esos tipos de técnicas diagnósticas? Por un lado, vamos a tener que realizar entonces la toma de muestra de este epitelio de transición del cuello uterino. Esto se va a hacer por un cepillado. En el trabajo práctico van a ver ejemplos de distintos cepillos como son. Se va a tomar esa muestra y vamos a poder hacer el estudio virológico. A la vez también se pueden tomar muestras de estas regiones y ese cepillado hacer un extendido en portaobjetos para poder hacer el estudio citológico, es decir, para poder realizar el Papa Nicolau. También podemos utilizar muestras de biopsias, en este caso, al cual le vamos a poder hacer también el estudio virológico. Con respecto a la muestra para el diagnóstico virológico, como les mencioné recién, entonces vamos a hacer un cepillado en esta zona del epitelio de transición del cuello cervicuterino. Primero hay que retirar el exceso de mucosidad, tomar, entonces hacer ese cepillado en esa región y ese cepillo colocarlo en un tubo con medio de transporte que para el caso de realización de técnicas de biología molecular puede ser solución fisiológica. Aquí les va a dar más detalles de cómo tienen que introducir entonces el cepillo dentro del tubo y demás. Lo van a ver con más detalle en el trabajo práctico. ¿Quiénes pueden tomar este tipo de muestras? Lo pueden hacer tanto los ginecólogos como también los bioquímicos, es decir que nosotros también podemos tomar este tipo de muestras. ¿Qué condiciones entonces y tiempos de almacenamiento para estos cepillados cervicales y torundas podemos utilizar? El tiempo, o sea, en general va a depender del fabricante para almacenarlo y dependiendo de la técnica que se vaya a realizar posteriormente. Pero en general se dice que las viales pueden permanecer a temperatura ambiente, pero que una vez que se ha realizado la toma, esta debe ser conservada en frío, entre 2 y 8 grados, y ser entonces enviada o remitida al laboratorio para su análisis en un plazo máximo de 1 semana. Tienen que estar sin conservar, si están sin ser conservadas a temperatura ambiente, se tienen que enviar el mismo día, entonces al laboratorio, el mismo día de la toma al laboratorio. Y también que, bueno, tienen que estar alejadas o mantenerse alejadas de fuentes de calor intenso, libres de humedad, o sea, todo lo que pueda dañar el material genético, que es lo que vamos a querer determinar posteriormente. También se podían utilizar entonces como muestras las biopsias cervicales. Aquí tener en cuenta que estas biopsias se recomiendan que sean cortes seriados de unos 5 micras, montados en portaobjetos y obtenidos entonces en taco de biopsia fijada y embebida en parafina. También pueden ser trozos de tejido en formol baferiado. Y aquí les da las distintas especificaciones de cómo mantenerlas. Bien, una vez tenemos en claro cuáles son nuestras muestras para, hablando siempre de esta localización del epitelio de transición cervicuterino.
que podía ser entonces el cepillado o la biopsia. ¿Qué técnicas vamos a poder utilizar para hacer el diagnóstico virológico? Tenemos técnicas que detectan los ácidos nucleicos virales por hibridación, ya sea hibridación in situ o la captura de híbridos. Aquí tenemos un ejemplo de hibridación in situ. Esto es un corte del tejido en el cual se ha puesto de manifiesto entonces la presencia del virus de HPV a través de sondas que van a hibridizar con el genoma del virus. Y estas sondas van a estar marcadas de alguna manera para poder poner en evidencia entonces la localización y la unión que se ha producido específicamente. Este es un precipitado entonces marroncito que podemos ver oscuro sobre algunos núcleos que va a estar indicando la presencia del genoma del virus de HPV. Esto aquí vemos entonces que no hay amplificación, es poner en evidencia el material genético ya del virus. Por otra parte tenemos la metodología de captura de híbridos. En esta metodología tampoco hay amplificación del material entonces genético. La muestra que se toma de la paciente es introducida en estas viales, se genera la desnaturalización ahora del material genético y si hay presencia del material del virus de HPV, este se va a desnaturalizar y se van a exponer cada una de las hebras. Recordemos que era bicatenario, de doble cadena, el material genético de HPV. Entonces se exponen cada una de las hebras y luego se trata con sondas específicas para distintos tipos de HPV. Las sondas que vamos a utilizar van a ser para reconocer los HPV de alto riesgo oncogénico. Se van a utilizar sondas que van a reconocer a los 13 tipos de alto riesgo oncogénico, como podemos observar aquí. Los principales tipos de HPV de alto riesgo oncogénico, o los más prevalentes, son los genotipos 16 y 18, pero hay otros. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? En presencia de estas sondas, si hay hibridación, hay reconocimiento por uno o varios HPV de alto riesgo oncogénico, entonces se van a producir estos híbridos RNA, las sondas son de RNA, y aquí vemos el material genético del virus que era DNA. Estas sondas, estos híbridos entre las sondas de RNA y el material genético DNA va a ser ahora capturado por anticuerpos que reconocen a estos híbridos. Hay lavados y demás, y entonces van a ponerse de manifiesto ahora estos híbridos a través de otros anticuerpos que van a estar acoplados a algún sistema entonces de detección, como puede ser enzimas que generen una reacción de quimioluminiscencia. Y va a ser posible la detección y el análisis de estas muestras. Tengamos presente entonces aquí que tampoco hay amplificación. Es un sistema que se puede realizar en laboratorios de baja infraestructura. Y lo que nos está brindando este tipo de ensayo es la detección entonces de HPV de alto riesgo oncogénico, pero no nos va a estar diciendo cuál es el HPV, cuál o cuáles son los que están presentes en esa muestra. También podemos realizar, como técnicas de diagnóstico virológico, la detección mediante PCR, es decir, ahora sí, mediante la amplificación del material genético. Y podemos utilizar primers consenso o primers tipo específico. ¿Esto qué quiere decir? O en un caso es poder determinar HPV, sin saber qué tipo de HPV es, solo saber que hay HPV presente. Y por otra parte, el tipo específico van a ser, entonces, PCRs que van a estar dirigidas hacia un tipo particular de HPV. Por ejemplo, HPV genotipo 16 o para una 18 o la que sea. Con respecto entonces a los primers consenso, aquí podemos observar un esquema del material genético del virus y la región que codifica a la proteína L1, que habíamos dicho que era la que tenía alta homología. De hecho,
de acuerdo a los cambios, si eran mayores al 10% en la homología de L1, era que se clasificaban los distintos genotipos de HPV. Se pueden utilizar entonces primers que reconozcan regiones de la proteína L1, regiones conservadas, para poder entonces determinar la presencia de cualquier tipo de HPV. Uno de los más utilizados es este sistema de primers, pero hay otros que también se pueden utilizar. Con esto, entonces lo que vamos a estar obteniendo es un resultado de presencia de HPV, pero no vamos a saber cuál es. Se puede realizar entonces una PCR, por ejemplo, de punto final. Aquí vemos luego las corridas. En este esquema podemos ver en la posición 1 un control negativo, en la posición 2 el marcador de peso molecular, y en las distintos pocillos posteriores, ya sea el control positivo, que son las células HeLa, que son células transformadas por la infección por HPV de alto riesgo oncogénico, o muestras de pacientes, P1 hasta P5, muestras de pacientes. ¿Qué es lo que podemos observar? La banda de 450 pares de bases, que es la propia del virus de HPV, utilizando este tipo de primers consenso. Y esta banda inferior de 288 pares de base aproximadamente, que es nuestro control, que puede ser la betaglobina en este caso. Aquí lo que podemos observar entonces es el control positivo, como está indicando, se muestra la banda de 450, en el caso de P2 la ausencia, pero sí la presencia de nuestro control interno, y en el caso de P3, P4 y P5 se observa claramente las bandas entonces de 450, es decir, las bandas de HPV. Esto era, por ejemplo, una PCR de punto final que se puede utilizar, por ejemplo, con un criterio de investigación, un criterio con un objetivo virológico, y cuando queremos detectar HPV y la menor cantidad posible. Las PCR pueden detectar, dependiendo del tipo de PCR que se realice, carga en cantidades de copias muy bajitas del virus. Pero si queremos tener mayor información de qué tipo de HPV es el que está produciendo la infección, sobre todo si uno quería tenerlo presente para un objetivo clínico. Allí, siempre con el objetivo clínico de la prevención de cáncer cervicuterino, lo que nos interesa es saber si hay o no presencia de HPV de alto riesgo oncogénico. Entonces, luego de haber realizado la amplificación del material genético por PCR, hay que realizar alguna otra técnica que nos permita saber qué tipo de HPV es el que está presente. Antes se utilizaban técnicas como por ejemplo RFLP con enzimas de restricción, son métodos muy laboriosos, esto ya no se utiliza actualmente. También se puede realizar la secuenciación o hibridación reversa, o también algunas técnicas mediante dot blot, hibridación por dot blot. Siempre aquí tener presente que estamos hablando de detección del material genético y ahora la tipificación de ese material genético. Con respecto entonces ahora a la detección de ácidos nucleicos virales, mediante PCR, la otra opción era realizarlo a través de tipos específicos, es decir, con primers tipo específicos. En este caso, vamos a utilizar primers que reconozcan las regiones E6 o E7, fragmentos de estas regiones, y se pueden hacer mediante PCR convencional o en tiempo real. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que se requiere una reacción de PCR para cada tipo viral que se vaya entonces a estar analizando, porque ahora ya es específico para cada una de ellas.